El siglo XX heredó del XIX una gran fe en el progreso, basada en la firme creencia de que el hoy es siempre mejor que el ayer y peor que el mañana. Hace unos 100 años Marconi transmite por primera vez mensajes radiados de uno a otro lado del Atlántico. El plástico comienza a invadir nuestra vida cotidiana. Se empieza a emplear hormigón en arquitectura. Se pisa por primera vez el Polo Norte. Se inaugura el Metro de París. Ramón y Cajal recibe el premio Nobel por sus descubrimientos en histología. La medicina descubre la existencia de grupos sanguíneos y los agentes de la enfermedad del sueño, la sífilis y la tuberculosis. En resumen, una eclosión de avances que puso de moda el comentario popular de que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. En el ámbito de la ciencia, Max Planck, con la formulación el 19 de octubre de 1900 de la teoría cuántica, abrió la puerta a una nueva era de la física, con personajes tan importantes como Einstein, Rutherford, Bohr o Heisenberg. En un tiempo en el que el descubrimiento de los rayos X, realizado por Röntgen en noviembre de 1895, y de la radiactividad en 1896 por Henri Becquerel, habían ocasionado un gran revuelo en la comunidad científica de la época. Este último descubrimiento de Becquerel acerca de cómo compuestos de uranio ennegrecían placas fotográficas aisladas pasó sin embargo más bien inadvertido. Fue necesario esperar hasta los posteriores estudios realizados por Marie Curie para concluir que la radiación emitida por el uranio tenía que ser una propiedad del átomo considerado hasta entonces como la unidad más pequeña e indivisible de la materia y no el resultado de interacciones atómicas o moleculares. Nacía así el término de radiactividad, acuñado por la propia científica. Junto a su marido Pierre Curie, descubrieron en 1898 además un elemento mucho más activo que el uranio, al que denominaron polonio en honor a la patria de Marie Curie. Y en ese mismo año, otro al que llamaron radio, todavía más activo, si bien debieron pasar más de 10 años de duro trabajo para que a base del tratamiento de toneladas de pechblenda consiguieran obtener ese radio en estado puro. El radón, aislado por primera vez por Dorn en 1908, no es sino un elemento gaseoso procedente de la desintegración del radio, que a su vez es un producto de desintegración de la cadena del uranio presente en la corteza terrestre. Podemos entonces concluir que nuestro planeta Tierra es radiactivo desde su creación hace unos 4.500 millones de años, aunque no ha sido hasta hace poco más de 100 años que nos hemos percatado de ello. En el estudio de la radiactividad, Pierre Curie, por un lado, y Rutherford, por otro, descubrieron que las sustancias radiactivas emitían radiaciones de naturaleza diversa. Este hallazgo permitió establecer la distinción entre las emisiones alfa, beta y gamma, con lo que el átomo dejó definitivamente de considerarse una unidad indivisible, quedando demostrado que algunos elementos presentes en la naturaleza, sobre todo aquellos con un número de masa elevado, se transmutaban espontáneamente en otros más ligeros, liberando energía en forma de partículas y radiaciones electromagnéticas procedentes de sus núcleos. En 1934, año en que murió Marie Curie, su hija Irene Curie descubrió junto con su marido Frédéric Joliot la radiactividad artificial, es decir, la posibilidad de crear elementos radiactivos en el laboratorio. Ha sido sin duda un descubrimiento de gran impacto en nuestra sociedad, ya que el empleo de este tipo de elementos, tanto en la medicina como en la industria, ha contribuido de manera importante al desarrollo de ambas. Así, hoy en día se ha convertido en algo cotidiano el empleo de elementos radiactivos artificiales en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como su utilización en muchos procesos industriales de gran interés social, como por ejemplo los detectores de humos empleados en la detección de incendios. Sin embargo, resulta difícil cambiar entre la población la imagen de la radiactividad como algo inequívocamente ligado a la actividad productiva y, en muchos casos, a la parte más negativa de la actividad humana, debido a las horribles consecuencias de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Y es que muchas veces al abordar este tema nos olvidamos del hecho de que las emisiones procedentes de los elementos radioactivos tienen unas características específicas propias al margen de que dicho elemento sea de origen artificial o natural. 3 son los principales tipos de radiación emitidos por los elementos radiactivos: alfa, beta y gamma. Los rayos alfa, partículas cargadas compuestas de 2 neutrones y 2 protones, son emitidos por los núcleos de elementos de número atómico elevado, tales como el uranio, el torio, el radio o el mismo radón que nos ocupa. Debido a su masa y a su velocidad, las partículas alfa, al atravesar la materia, son frenadas muy rápidamente, produciendo una elevada ionización al liberar electrones de los átomos con los que interaccionan. Por esta razón, la protección contra este tipo de radiación, que se puede conseguir fácilmente, incluso con una fina hoja de papel o algunos centímetros de aire, es más difícil de lograr cuando el elemento emisor de dicha radiación está en el interior de nuestro propio organismo. La radiación beta, a base de electrones, presenta, debido a su menor masa, un poder de penetración en la materia mayor que el de la radiación alfa. La ionización que produce es menor y por lo tanto para su frenado se precisan algunos metros de aire o láminas de aluminio de pequeño espesor, mientras que en el cuerpo humano es capaz de penetrar en la piel hasta varios milímetros de profundidad. Por último tenemos la radiación gamma, radiación electromagnética muy energética y por tanto de baja longitud de onda, que tiene un poder de penetración mucho mayor que el de las radiaciones alfa y beta. Puede atravesar totalmente el cuerpo humano y se necesitan espesores del orden de metros de hormigón para frenarla.